Hace 97.000 años, algo extraordinario pudo haber existido. No estamos hablando de tribus nómadas tallando herramientas primitivas en cuevas oscuras. Estamos hablando de civilización, conocimiento, arquitectura que desafía lo que creíamos posible, y luego desapareció tan completamente que apenas quedan susurros. La evidencia física existe. Puedes tocarla, medirla, datarla con carbono 14. Pero cada pieza que emerge del hielo derretido o del lecho marino plantea una pregunta que la arqueología convencional prefiere no formular en voz alta. ¿Qué tan atrás se extiende realmente la historia humana? En Sudáfrica, dentro de la cueva de Blombos, arqueólogos desenterraron cuentas de concha perforadas con precisión milimétrica, ornamentos personales que requieren pensamiento abstracto, concepto de belleza, identidad social. Nada revolucionario hasta que ves la fecha. 100.000 años de antigüedad. 100.000 años. Nuestros libros de texto afirman que la civilización compleja comenzó con Sumeria hace apenas 6.000 años. Una progresión ordenada desde cazadores-recolectores hasta agricultores sedentarios. Lógico, reconfortante, completamente contradictorio con lo que el suelo sigue revelando. Junto a esas cuentas, fragmentos de ocre grabados con patrones geométricos deliberados, no garabatos aleatorios. Geometría, diseño intencional. Hace 75.000 años, la mente humana operando a niveles de abstracción que supuestamente no alcanzaríamos hasta decenas de milenios después. Pero las cuentas y el ocre son apenas el inicio. En Tanzania, investigadores españoles publicaron algo que sacudió los cimientos de la prehistoria. 27 herramientas de hueso talladas con filos precisos, puntas deliberadamente afiladas, diseñadas para funciones específicas. Herramientas que midieron hasta 38 centímetros de longitud, portátiles, reutilizables, más ligeras que la piedra. Una revolución tecnológica comparable al desarrollo de la metalurgia. Fechadas en 1.500.000 años de antigüedad. 1,5 millones de años. Atribuidas al Homo erectus, un ancestro que supuestamente era demasiado primitivo para tal sofisticación. El investigador principal lo dijo sin ambigüedades. Las capacidades cognitivas de nuestros antepasados eran mucho más sofisticadas de lo que jamás imaginamos. Ahora considera la técnica Levallois. Los neandertales la dominaban hace 400.000 años. Requiere visualizar la herramienta final antes de comenzar. Preparar el núcleo de piedra con golpes precisos en ángulos específicos. Comprender la geometría interna de la roca. Luego, con un solo golpe maestro, extraer una lasca perfectamente formada. Planificación a largo plazo, pensamiento abstracto, comprensión de física aplicada, memoria procedimental compleja, capacidades que supuestamente solo el Homo sapiens moderno posee completamente. Entonces surge la pregunta inevitable: si especies consideradas inferiores a nosotros poseían capacidades cognitivas tan avanzadas hace cientos de miles de años, ¿qué impide que el Homo sapiens temprano, anatómicamente idéntico a nosotros y existiendo hace 200.000 años, desarrollara niveles de civilización mucho más allá de lo que estamos dispuestos a admitir? La evidencia de navegación transoceánica profundiza el misterio. En la isla de Flores, Indonesia, se descubrieron herramientas de piedra que datan de hace 1 millón de años. Flores nunca estuvo conectada al continente asiático, ni siquiera durante las eras glaciales, cuando el nivel del mar cayó 130 metros. Para llegar a Flores hace 1 millón de años, el Homo erectus tuvo que cruzar al menos 19 kilómetros de océano abierto. Esto no fue accidente. No fueron individuos arrastrados por tormentas en troncos flotantes. Fue colonización exitosa que requirió grupos reproductivamente viables. Hombres y mujeres llegando juntos. Alguna forma de embarcación.
navegación intencional, hace 1 millón de años. 400.000 años antes de que supuestamente el Homo sapiens desarrollara la capacidad cognitiva para tal hazaña. La Academia explica estos hallazgos como anomalías, eventos excepcionales que no reflejan capacidades generalizadas. Pero, ¿cuántas anomalías se necesitan antes de admitir que el modelo está fundamentalmente equivocado? En China aparecieron herramientas de hueso sofisticadas, datadas hace 115.000 años. Puntas de lanza cuidadosamente talladas, pulidas con simetría perfecta. Herramientas que los arqueólogos clasificaron durante décadas como pertenecientes al Paleolítico Superior de hace 35.000 años, como máximo. Cuando las fechas radiométricas revelaron su verdadera antigüedad, el silencio fue ensordecedor. Publicación mínima, ningún titular, ninguna revisión de libros de texto, porque admitir que humanos hace 115.000 años creaban herramientas indistinguibles de las del Paleolítico Superior implica admitir algo aterrador. La cronología entera de la evolución cultural humana podría estar equivocada por decenas de miles de años. Implica que civilizaciones complejas pudieron haber existido y desaparecido mucho antes de Sumeria, antes de Egipto, antes de todo lo que reconocemos como historia registrada. Y luego está el arte. Durante el siglo XX, el consenso arqueológico sostenía que el arte verdadero comenzó hace 40.000 años en Europa, con las pinturas rupestres de Lascaux y Altamira. Ese consenso se ha desintegrado completamente, porque junto a las cuentas de concha en Blombos Cave se descubrieron fragmentos de ocre grabados con patrones geométricos reticulados, líneas paralelas perfectamente espaciadas formando diseños complejos. Arte abstracto, hace 100.000 años. En África, no en Europa. La explosión creativa que supuestamente ocurrió hace 40.000 años en Europa no fue el nacimiento del pensamiento moderno. Fue simplemente cuando los europeos finalmente alcanzaron un nivel que los africanos habían logrado 60.000 años antes. ¿Y qué pasó durante esos 60.000 años? La respuesta oficial es nada. Humanos anatómicamente modernos existían. Tenían cerebros idénticos a los nuestros. Demostraban pensamiento abstracto y simbólico. Pero supuestamente vivían en pequeños grupos nómadas, sin desarrollar agricultura, arquitectura, escritura o civilización compleja durante 60.000 años completos. Esta es la narrativa que se nos pide aceptar, que seres humanos con capacidades cognitivas idénticas a las nuestras, capaces de crear arte abstracto, de diseñar herramientas sofisticadas, de navegar océanos, simplemente no hicieron nada significativo durante 60 milenios. Y luego mágicamente, hace 12.000 años, inventaron la agricultura simultáneamente en múltiples ubicaciones del planeta sin contacto entre sí. La probabilidad estadística de tal desarrollo es astronómicamente baja. Es mucho más probable que hubo múltiples intentos de civilización durante esos 60.000 años. Intentos que fracasaron, que fueron borrados por cataclismos, que desaparecieron bajo el hielo y las aguas cuando el clima global se convulsionó repetidamente durante las eras glaciales. Porque aquí está el factor que la mayoría no comprende. Durante los últimos 100.000 años, nuestro planeta experimentó fluctuaciones climáticas catastróficas, eras glaciales que convirtieron la mitad de Europa y Norteamérica en desiertos de hielo. Periodos interglaciares cuando el nivel del mar subió más de 100 metros en cuestión de siglos, y erupciones volcánicas supermasivas que oscurecieron el cielo durante años. La erupción del Toba fue uno de los eventos más catastróficos en la historia de la humanidad. Expulsó 2.800 kilómetros cúbicos de material a la atmósfera. Provocó un invierno volcánico que duró entre 6 y 10 años. Redujo las temperaturas globales entre 5 y 15 grados centígrados durante décadas. Y según análisis genéticos,
redujo la población humana global a entre 2.000 y 10.000 individuos. 2.000 individuos. La humanidad entera cabría en un pequeño pueblo. Fuimos una especie en peligro de extinción, al borde del colapso total. Y esto ocurrió hace apenas 74.000 años, dentro del periodo en que ya éramos anatómicamente modernos, cognitivamente idénticos a nosotros. ¿Qué civilizaciones existían antes del Toba? ¿Qué conocimientos poseían? ¿Qué ciudades construyeron en las costas del mundo cuando el nivel del mar estaba 130 metros más bajo? Todas esas tierras costeras ahora están bajo cientos de metros de agua oceánica. Nunca han sido exploradas sistemáticamente. Nunca han sido excavadas arqueológicamente. Y cuando ocasionalmente submarinistas y sondas acústicas detectan estructuras anómalas en el fondo marino, estructuras con ángulos rectos, con simetría artificial, con disposiciones que sugieren planificación humana, la Academia las descarta como formaciones naturales. ¿Por qué? Porque admitir que son artificiales requeriría admitir que fueron construidas cuando esas ubicaciones estaban sobre el nivel del mar, lo cual requeriría admitir que tienen más de 12.000 años de antigüedad. Y eso destruiría el paradigma completo. En el Mediterráneo, en el Golfo Pérsico, frente a las costas de India y Japón, existen estructuras submarinas que desafían explicaciones geológicas naturales. Muros de bloques cortados, escaleras talladas en roca, plataformas niveladas. Todo a profundidades que implican antigüedades de 10.000 a 15.000 años como mínimo. La ciudad sumergida de Dwarka, frente a la costa de Gujarat en India, es particularmente fascinante. Mencionada en textos sánscritos antiguos como una metrópolis gloriosa que se hundió en el océano. Fue descubierta por arqueólogos marinos en los años 90. Estructuras de piedra organizadas en patrones de ciudad. Artefactos que datan de hace 9.000 años. Evidencia física que confirma lo que los textos antiguos describían. Una civilización avanzada que desapareció bajo las aguas. Pero 9.000 años ya es problemático para la narrativa oficial. Si Dwarka existía hace 9.000 años como ciudad organizada, eso es 3.000 años antes de Sumeria, supuestamente la primera civilización. Y las estructuras más profundas de Dwarka podrían ser mucho, mucho más antiguas, construidas cuando el nivel del mar estaba aún más bajo. Cada una de estas evidencias, aisladamente, podría ser descartada. Una herramienta anómala aquí, un arte inexplicablemente antiguo, allá. Una estructura submarina de origen incierto, pero juntas forman un patrón que sugiere que la historia humana es mucho más profunda, mucho más compleja y mucho más trágica de lo que nos han enseñado. Huellas imposibles de una civilización que no debería haber existido. Conocimientos que no deberían haberse poseído, tecnologías que no deberían haberse desarrollado. Todo borrado, fragmentado, reducido a anomalías arqueológicas que se archivan en almacenes de museos y se mencionan brevemente en publicaciones académicas que nadie lee. Porque reconocer estas huellas implica reconocer que nosotros, la civilización actual, no somos la primera. Implica reconocer que la humanidad ha pasado por ciclos de ascenso y colapso. Antes, implica reconocer que civilizaciones enteras pueden desaparecer tan completamente que solo quedan susurros en mitos y artefactos desconcertantes, enterrados en estratos geológicos imposibles. Y la pregunta más perturbadora de todas, si civilizaciones anteriores fueron borradas tan completamente que apenas podemos detectar sus huellas, ¿qué garantiza que la nuestra no sufrirá el mismo destino? ¿Qué quedará de nuestras ciudades dentro de 100.000 años si un cataclismo similar al que destruyó las civilizaciones anteriores nos golpea? Las huellas imposibles nos miran desde el pasado profundo, silenciosas, inexplicadas.
esperando que finalmente tengamos el coraje de preguntarnos ¿qué más hemos olvidado? Cuando pensamos en el fin de una civilización, imaginamos guerras apocalípticas, invasiones bárbaras, colapsos políticos. Pero la historia geológica de la Tierra nos muestra algo mucho más aterrador. Civilizaciones enteras pueden ser borradas por fuerzas naturales tan abrumadoras que no queda rastro alguno de su existencia. No ruinas, no leyendas, solo silencio absoluto bajo cientos de metros de hielo y océano. Durante los últimos 100.000 años, nuestro planeta ha experimentado fluctuaciones climáticas tan extremas que resultan casi incomprensibles para la mente moderna. Vivimos en una época de estabilidad climática excepcional, el Holoceno, que comenzó hace apenas 12.000 años. Antes de eso, durante el Pleistoceno, el clima global oscilaba violentamente entre extremos glaciales e interglaciares en ciclos que devastaban continentes enteros. El último máximo glacial hace 20.000 años representa el punto álgido de la última era de hielo. En ese momento, capas de hielo de varios kilómetros de espesor cubrían la totalidad de Canadá, la mitad norte de Estados Unidos, toda Escandinavia, las islas británicas excepto su extremo sur, Alemania, Polonia, y se extendían hacia el este hasta cubrir la mitad septentrional de la llanura siberiana. Imaginemos la escala. El hielo no era una capa delgada. En algunos lugares alcanzaba 3 kilómetros de espesor. 3 kilómetros de hielo puro presionando la corteza terrestre, deformando la geología del continente, creando un desierto blanco e inhabitable que se extendía por millones de kilómetros cuadrados. ¿Y dónde estaba toda esa agua? Evaporada de los océanos y depositada como nieve y hielo en las capas glaciales. Porque el agua no desaparece, simplemente cambia de ubicación. Y cuando billones de toneladas de agua oceánica se trasladan a los continentes en forma de hielo, el nivel del mar desciende catastróficamente. Hace 20.000 años, durante el último máximo glacial, el nivel del mar global estaba entre 125 y 130 metros por debajo del nivel actual. 130 metros. Para ponerlo en perspectiva, un edificio de 40 pisos tiene aproximadamente 130 metros de altura. Toda la geografía costera del planeta era radicalmente diferente. Las plataformas continentales que hoy están sumergidas eran vastas llanuras habitables. Indonesia no era un archipiélago de islas separadas, sino una enorme península conectada al continente asiático. Esta región, conocida como Sundaland o Sondalandia, abarcaba un área mayor que la India moderna. Era una extensión continua de tierra que incluía lo que hoy son Sumatra, Java, Borneo, Malasia y miles de islas menores, todo conectado en una sola masa terrestre. La plataforma de la sonda donde se asentaba Sundaland es extraordinariamente plana, con profundidades actuales que no superan los 50 metros en vastas extensiones. Durante el último máximo glacial, esta región era una tierra de llanuras fértiles, ríos caudalosos, deltas masivos y ecosistemas ricos. Análisis de polen extraído del subsuelo marino han revelado que Sundaland no era un desierto estéril. Era un ecosistema completo con vegetación abundante, bosques tropicales en algunas áreas, sabanas en otras. Un territorio ideal para asentamientos humanos. ¿Y quiénes vivían allí? El Homo sapiens colonizó esta región hace aproximadamente 60.000 años. 60.000. Tiempo más que suficiente para desarrollar culturas complejas, para construir ciudades, para crear civilizaciones. Pero todas esas ciudades, si existieron, están ahora bajo 50 a 130 metros de agua oceánica. Nunca han sido exploradas arqueológicamente de manera sistemática. Los mapas modernos de Sundaland son reconstrucciones geológicas basadas en batimetría y estudios sísmicos realizados por compañías petroleras, no por arqueólogos buscando evidencia de civilización humana.
Al otro lado del mundo, en Europa, ocurría un fenómeno paralelo. Entre las islas británicas y la Europa continental existía una vasta extensión de tierra llamada Doggerland, que conectaba lo que hoy es el Reino Unido con los Países Bajos, Alemania, Dinamarca y Escandinavia. Doggerland no era una pequeña franja de tierra, era un territorio masivo comparable en tamaño a países modernos. Un paisaje de llanuras onduladas, colinas suaves, ríos abundantes, lagos, lagunas y una costa quebrada expuesta a las corrientes del Atlántico. Un territorio ideal para cazadores, recolectores y potencialmente para asentamientos más permanentes. Sabemos que Doggerland estaba habitado porque ocasionalmente los pescadores del Mar del Norte encuentran artefactos humanos en sus redes. En 1931, un bote de pesca dragó del fondo marino una punta de lanza que fue datada en más de 14.000 años de antigüedad. Una punta de lanza. Un solo artefacto. Pero su descubrimiento confirmó lo que los geólogos sospechaban. Doggerland no era un territorio vacío. Era tierra habitada por humanos anatómicamente modernos, cognitivamente idénticos a nosotros, durante miles de años antes de su hundimiento. Gracias a exploraciones geológicas modernas y a mapeos sísmicos realizados para la industria petrolera, ahora tenemos mapas extraordinariamente detallados de la topografía submarina de Doggerland. Podemos ver los antiguos cursos de ríos, las cadenas de colinas, las cuencas de lagos, un mundo completo preservado bajo el lodo del Mar del Norte. Pero, ¿qué destruyó a Doggerland? El proceso fue gradual al principio y luego catastrófico. Cuando las temperaturas globales comenzaron a aumentar hace aproximadamente 18.000 años, las enormes capas de hielo que cubrían Escandinavia y el norte de Europa empezaron a derretirse. No lentamente en un goteo constante, sino en pulsos masivos de agua que inundaban las tierras bajas. Después del punto más bajo del nivel del mar, hace 20.500 años, a 125 metros por debajo del nivel actual, comenzó una subida lenta que se aceleró dramáticamente hace aproximadamente 17.000 años. En cuestión de milenios, el nivel del mar subió más de 100 metros. Para los habitantes de Doggerland, esto significó la pérdida gradual de su territorio. Generación tras generación, el mar avanzaba. Las aldeas costeras quedaban sumergidas, los ríos se convertían en estuarios, las llanuras se transformaban en pantanos y marismas. Muchos habitantes migraron hacia el este, hacia el continente, o hacia el oeste, hacia las tierras altas de Gran Bretaña. Pero el golpe final fue súbito y cataclísmico. Hace aproximadamente 8.200 años, un masivo deslizamiento submarino, conocido como el deslizamiento de Storegga, ocurrió frente a las costas de Noruega. Un volumen estimado de 3.500 kilómetros cúbicos de sedimento se desplazó repentinamente, generando un megatsunami que barrió las costas del Atlántico Norte. Las olas del tsunami de Storegga alcanzaron alturas de más de 20 metros en algunas áreas. Para los últimos habitantes de Doggerland, ya viviendo en lo que quedaba de tierras bajas cada vez más reducidas, el tsunami fue el evento de extinción final. Las comunidades costeras fueron aniquiladas. Los supervivientes, si los hubo, perdieron todo. Y con el hundimiento completo de Doggerland, quedó sepultada toda evidencia de la vida que allí existió durante milenios. Las herramientas, las aldeas, los campamentos, los posibles templos o estructuras ceremoniales. Todo quedó bajo metros de sedimento marino y décadas de lodo acumulado. Este patrón se repitió en cada plataforma continental del planeta. En el sudeste asiático con Sundaland, en el Golfo Pérsico, que era un valle fluvial fértil, durante el último máximo glacial. En el Mediterráneo, donde vastas extensiones de tierra conectaban islas que hoy están separadas. En las costas de América, de África, de Australia. Cada una de estas regiones era potencialmente habitable.
Cada una podría haber albergado poblaciones humanas significativas durante los periodos de bajo nivel del mar, y cada una quedó completamente sumergida cuando el hielo se derritió. La pregunta que la arqueología mainstream se niega a confrontar directamente es esta: ¿qué nivel de civilización alcanzaron estas poblaciones costeras antes de su destrucción? La narrativa oficial sostiene que todos eran simples cazadores-recolectores nómadas, sin arquitectura permanente, sin agricultura, sin organización social compleja. Pero esta conclusión está basada en ausencia de evidencia, no en evidencia de ausencia. No hemos excavado sistemáticamente las plataformas continentales sumergidas, porque la arqueología submarina a esas profundidades es extraordinariamente difícil y costosa. Las pocas exploraciones realizadas han sido incidentales, subproductos de operaciones petroleras o hallazgos casuales de pescadores. Y cuando ocasionalmente se descubren estructuras anómalas en el fondo marino, estructuras con ángulos rectos, con disposiciones que sugieren planificación humana, la respuesta académica es invariablemente descartarlas como formaciones geológicas naturales. Admitir que son artificiales requeriría admitir que fueron construidas cuando esas ubicaciones estaban sobre el nivel del mar, lo cual implicaría antigüedades que desafían el paradigma establecido. Pero el hundimiento de las tierras costeras no fue el único mecanismo de borrado civilizatorio. El hielo mismo fue un agente de destrucción aún más total, porque donde pasaron las capas de hielo de 3 kilómetros de espesor durante el último máximo glacial, absolutamente nada sobrevivió. El peso del hielo deformó la corteza terrestre, presionándola hacia abajo cientos de metros. El movimiento de los glaciares, deslizándose lentamente sobre el paisaje, actuó como una excavadora geológica de escala continental, arrancando todo lo que encontraba a su paso: suelo, rocas, cualquier estructura artificial que pudiera haber existido. Cuando el hielo finalmente se retiró, dejó tras de sí un paisaje completamente transformado. Las formaciones geológicas originales habían sido arrasadas. El suelo había sido removido y redistribuido. Cualquier evidencia de ocupación humana previa había sido pulverizada y dispersada por el movimiento glacial. En Norteamérica, la capa de hielo laurentino cubría todo Canadá y se extendía hacia el sur hasta lo que hoy es Chicago, Nueva York y Seattle. Millones de kilómetros cuadrados, bajo hielo perpetuo durante milenios. Si alguna población humana había habitado estas regiones antes del avance glacial, toda evidencia de su existencia fue borrada completamente. Y aquí está el factor crítico que la mayoría de las personas no comprenden. Las eras glaciales no son eventos únicos, son cíclicos. Durante los últimos 2,5 millones de años, el planeta ha experimentado aproximadamente 50 ciclos glaciales interglaciares, cada ciclo con una fase glacial que dura decenas de miles de años, seguida de un breve periodo interglacial cálido de 10 a 15.000 años. Estamos actualmente en un periodo interglacial, el Holoceno, que comenzó hace aproximadamente 12.000 años. Este es el periodo de estabilidad climática excepcional durante el cual surgió toda la civilización histórica conocida. Sumeria, Egipto, China, Roma. Todo lo que llamamos historia registrada ocurrió durante estos 12.000 años de clima benigno. Pero antes del Holoceno hubo otro periodo interglacial cálido, hace aproximadamente 130.000 años, conocido como el interglacial Eem. Durante ese periodo, las temperaturas eran similares o incluso ligeramente más cálidas que las actuales, y el nivel del mar estaba varios metros más alto que hoy. El Homo sapiens anatómicamente moderno ya existía hace 130.000 años. Cerebros idénticos a los nuestros, capacidades cognitivas idénticas.
¿Qué impediría que desarrollaran niveles de civilización durante ese periodo interglacial anterior? Y luego vino la siguiente glaciación. Hace aproximadamente 115.000 años, las temperaturas globales comenzaron a descender. Los glaciares avanzaron nuevamente, el nivel del mar cayó, y cualquier civilización que pudiera haber existido durante el interglacial EM fue destruida, sepultada bajo el hielo o sumergida bajo el océano, cuando el nivel del mar descendió 130 metros nuevamente. Este patrón se ha repetido durante 50 ciclos, 50 oportunidades para que la humanidad desarrollara civilización, 50 oportunidades para que esa civilización fuera borrada. Y nosotros, viviendo en nuestro breve periodo de estabilidad climática, asumimos arrogantemente que somos la primera, la única, la civilización más avanzada que jamás existió. La evidencia geológica del poder destructivo de estos ciclos es abrumadora. Los registros sedimentarios marinos, los núcleos de hielo de Groenlandia y la Antártida, los depósitos glaciales continentales, todos cuentan la misma historia. Cambios climáticos abruptos, colapsos de capas de hielo, pulsos masivos de agua de deshielo que elevaban el nivel del mar varios metros en cuestión de décadas. El evento 8.2, hace 8.200 años, es un ejemplo bien documentado. Un pulso masivo de agua de deshielo, probablemente resultado del colapso final de la capa de hielo laurentino en Norteamérica, vertió cantidades astronómicas de agua fría y dulce en el Atlántico Norte. Esto interrumpió las corrientes oceánicas, causando un enfriamiento global abrupto que duró varios siglos. Para las civilizaciones neolíticas tempranas que estaban comenzando a desarrollarse en el Medio Oriente y Europa, este enfriamiento súbito fue catastrófico. Sequías, hambrunas, colapso de comunidades. Y este fue un evento relativamente menor comparado con los cataclismos del Pleistoceno. Durante el último máximo glacial, eventos aún más dramáticos ocurrieron repetidamente. Inundaciones glaciales catastróficas, conocidas como Jökull-Laups, liberaban volúmenes de agua comparables a todos los grandes lagos de Norteamérica en cuestión de días o semanas. Cuando un lago glacial represado por una barrera de hielo o de sedimento se rompe repentinamente, el agua embalsada se libera con una fuerza apocalíptica. Flujos de millones de metros cúbicos por segundo, arrastrando témpanos de hielo del tamaño de edificios, rocas, sedimentos, destruyendo todo a cientos de kilómetros de distancia. Estos eventos ocurrieron repetidamente durante las deglaciaciones. En Norteamérica, las inundaciones de Missoula liberaron el lago glacial Missoula al menos 40 veces, cada vez tallando cañones profundos en el paisaje del noroeste del Pacífico. En Siberia, inundaciones similares del lago glacial Vitim transformaron completamente la geografía regional. Para cualquier población humana en el camino de estos diluvios, no había escape posible. Aldeas enteras, posiblemente ciudades enteras si existían en las ubicaciones equivocadas, fueron barridas en cuestión de horas. Los supervivientes traumatizados transmitieron las historias a sus descendientes, y así nacieron los mitos del diluvio universal. Aquí está el factor más intrigante. Prácticamente todas las culturas antiguas del planeta preservan mitos de un gran diluvio que destruyó el mundo anterior. No solo la historia bíblica de Noé. Los griegos tenían el diluvio de Deucalión. Los mesopotámicos tenían la epopeya de Gilgamesh y el diluvio de Utnapishtim. Los hindúes tenían el diluvio de Manu. Los chinos tenían la gran inundación de Gunyu. Los mapuches de Sudamérica tenían el diluvio de las serpientes, Tren Tren Bilu y Kai Kai Bilu. Estos no son préstamos culturales, son tradiciones independientes surgidas en culturas sin contacto entre sí. La explicación más parsimoniosa no es que inventaron la misma historia coincidentemente,
sino que todas experimentaron eventos de inundación cataclísmica reales y preservaron el recuerdo en forma mitológica. ¿Y cuándo ocurrieron estos diluvios? Según los mitos, en un tiempo primordial, cuando los dioses caminaban sobre la tierra, cuando el mundo era diferente. Una forma poética de decir hace mucho tiempo, antes del comienzo de nuestra historia registrada. Geológicamente sabemos que las inundaciones catastróficas más dramáticas ocurrieron durante la transición del último máximo glacial al Holoceno, hace entre 18.000 y 7.000 años, precisamente el periodo que los mitos ubican como el tiempo del diluvio. Y si esos diluvios destruyeron civilizaciones costeras enteras que vivían en las plataformas continentales ahora sumergidas, si barrieron aldeas y ciudades construidas en las llanuras fluviales ahora bajo cientos de metros de agua, entonces los mitos no son fantasías, son recuerdos distorsionados de eventos históricos reales. La arqueología oficial descarta esta interpretación como pseudociencia, pero lo hace desde una posición de ignorancia, no de conocimiento. No hemos excavado las plataformas continentales sumergidas. No hemos explorado sistemáticamente las profundidades, donde yacerían las ciudades del mundo anterior. Y cuando el cambio climático moderno hace que los glaciares se derritan hoy, ocasionalmente revelan artefactos humanos extraordinariamente antiguos, preservados en el hielo. Herramientas, armas, restos de campamentos que datan de miles de años antes de lo que se suponía que esas regiones eran habitables. Cada descubrimiento de este tipo es una ventana al pasado que creíamos conocer, pero que claramente no comprendemos. Porque si los humanos habitaban regiones alpinas durante periodos que supuestamente eran demasiado fríos, si navegaban océanos durante épocas en que supuestamente no tenían esa tecnología, ¿qué más estamos asumiendo incorrectamente sobre las capacidades de nuestros ancestros? El gran olvido glacial no es una metáfora, es un hecho geológico. Las eras de hielo borraron físicamente vastas extensiones de territorio potencialmente habitado. El derretimiento subsecuente inundó las plataformas continentales, donde las poblaciones se habrían concentrado durante los periodos de bajo nivel del mar. Y los eventos catastróficos intermedios destruyeron cualquier registro que pudiera haber sobrevivido. Lo que queda es silencio, un vacío en el registro arqueológico que interpretamos como ausencia de civilización, cuando podría ser simplemente ausencia de evidencia preservada. Una distinción crítica que la academia prefiere ignorar, porque admitir que civilizaciones enteras pueden ser borradas sin dejar rastro implica admitir que la nuestra también podría serlo. Implica admitir que vivimos en un planeta dinámico, violento, que ha demostrado repetidamente su capacidad para destruir todo lo que construimos. Y en el contexto del cambio climático actual, cuando los glaciares se derriten más rápido que nunca, cuando el nivel del mar comienza a subir nuevamente, cuando los patrones climáticos se vuelven cada vez más extremos, quizás deberíamos prestar atención a las lecciones del pasado profundo, porque el ciclo podría estar comenzando nuevamente. Y nosotros, con toda nuestra tecnología, con toda nuestra arrogancia civilizatoria, podríamos descubrir que no somos más inmunes a las fuerzas geológicas que las civilizaciones olvidadas que nos precedieron. El gran olvido glacial nos espera en el futuro tanto como yace en nuestro pasado. Un recordatorio silencioso, preservado en hielo y sedimento submarino, de que la civilización es mucho más frágil de lo que creemos. Así que volvemos a la pregunta original. ¿Existió una civilización hace 97.000 años que fue completamente borrada de la historia? La respuesta honesta es que no lo sabemos con certeza, pero la ausencia de prueba no es prueba de ausencia. Y cuanto más excavamos, cuanto más analizamos,
Cuanto más exploramos las plataformas continentales sumergidas y los glaciares derretidos, más difícil se vuelve sostener la narrativa convencional de que la civilización humana comenzó hace apenas 6.000 años con Sumeria, las herramientas de 1,5 millones de años, el arte abstracto de 100.000 años, la navegación transoceánica de hace 1 millón de años, las estructuras submarinas a profundidades imposibles, los mitos globales del diluvio, la evidencia genética de cuellos de botella catastróficos. Todo apunta hacia la misma conclusión perturbadora. Somos amnésicos, caminando sobre las ruinas de nuestros propios ancestros. La historia humana no es una línea recta ascendente desde la oscuridad primitiva hacia la ilustración moderna. Es un ciclo, ascenso y caída, construcción y destrucción, conocimiento ganado y conocimiento perdido. Civilizaciones que florecen durante los breves periodos interglaciares, que alcanzan niveles de sofisticación que apenas podemos imaginar, y luego son borradas tan completamente por las fuerzas geológicas que solo quedan susurros. Y nosotros, viviendo en nuestro momento de estabilidad climática excepcional, asumimos arrogantemente que somos únicos, que somos los primeros, que somos los más avanzados, mientras construimos nuestras ciudades en las mismas costas que se han inundado repetidamente durante 50 ciclos glaciales anteriores. Las civilizaciones perdidas no son leyendas, son advertencias. Advertencias de que todo lo que construimos puede desaparecer, de que todo lo que sabemos puede olvidarse, de que la Tierra no guarda sentimentalismos hacia las especies que habitan su superficie, que los ciclos continúan independientemente de nuestras narrativas reconfortantes sobre el progreso inevitable. Hace 97.000 años, seres humanos anatómicamente idénticos a nosotros caminaban sobre este planeta. Tenían nuestros cerebros, nuestras capacidades, nuestros sueños probablemente. Y si dejaron ciudades, si construyeron monumentos, si codificaron conocimiento en formas que no reconocemos, todo eso yace ahora bajo cientos de metros de hielo o agua, esperando, silencioso, olvidado, pero no desaparecido para siempre, porque el hielo se derrite, el nivel del mar cambia, y la Tierra, paciente e indiferente, eventualmente revela lo que ha escondido. La pregunta no es si existieron civilizaciones antes que nosotros. La evidencia sugiere cada vez más fuertemente que sí existieron. La pregunta real es, ¿qué haremos con ese conocimiento cuando finalmente lo aceptemos? ¿Aprenderemos humildad? ¿Reconoceremos nuestra fragilidad? ¿Preservaremos nuestro conocimiento de formas que puedan sobrevivir a la próxima catástrofe? ¿O seguiremos repitiendo el mismo ciclo, ascendiendo, olvidando, cayendo, borrando toda huella de lo que fuimos? Las huellas imposibles nos miran desde el pasado profundo, no como curiosidades arqueológicas, sino como espejos, reflejando no solo quiénes fuimos, sino quiénes somos, y más importante aún, quiénes podríamos dejar de ser si no prestamos atención a las lecciones escritas en hielo y piedra y sedimento submarino. La civilización de hace 97.000 años, si existió, no dejó pirámides ni bibliotecas ni monumentos que reconozcamos. Dejó algo más sutil, dejó la posibilidad, la inquietante y maravillosa posibilidad de que la historia humana es mucho más antigua, mucho más compleja y mucho más resiliente de lo que jamás imaginamos. Y esa posibilidad cambia todo.